Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Maldita Economía. Hoy el presidente Mauricio Macri logró cerrar un pacto muy difícil de enhebrar políticamente con todos los gobernadores menos la provincia de San Luis. Un pacto, un acuerdo fiscal que apunta en varios sentidos, pero fundamentalmente, repasemos un poquito las medidas de este pacto cerrado hoy con los gobernadores en Casa Rosada. Apunta fundamentalmente, junto con la reforma tributaria, a ponerle un techo al gasto público provincial que no podrá crecer en los próximos años por encima de la inflación. Si la inflación el año que viene es 15%, el gasto público deberá crecer 15%, es decir, se apuesta a mantener en términos reales el actual nivel de gasto público en las provincias y que el crecimiento de la economía lo vaya licuando. Es decir, no es algo demasiado ambicioso desde el punto de vista de ajuste fiscal, pero por lo menos es un horizonte de previsibilidad de que no siga habiendo un descontrol del gasto público provincial, pero fundamentalmente apuesta a tratar de mejorar la competitividad de la economía, reduciendo impuestos muy distorsivos que hay en las provincias, fundamentalmente ingresos brutos y sellos, que le generan un costo, una carga importante a la producción nacional. Igualmente es un sendero de 5 años y se apuesta a reducir 1,5 puntos del PBI en 5 años la carga de esos impuestos provinciales que los gobernadores se han comprometido a reducir. Son unos 150.000 millones de pesos vistos hoy, pero se va a hacer muy gradualmente en 5 años. El segundo capítulo del paquete económico que se acordó con los gobernadores para que sus diputados y senadores lo apoyen en el Congreso es la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones, que es, en verdad, el único ahorro fiscal importante en el presupuesto nacional el año que viene. El gobierno espera ahorrarse alrededor de 50.000, 60.000 millones de pesos si se aplica una fórmula de movilidad, de ajuste de los saberes jubilatorios en relación a la inflación y no como es actualmente en base a la evolución de la recaudación previsional y de una fórmula salarial. Ahora, el aumento, este es el primer punto del anuncio para los jubilados, de las jubilaciones se haría entonces 4 veces al año, una vez por trimestre, según la inflación de ese trimestre pasado. Igualmente, el gobierno concedió hoy con los gobernadores, y este es el segundo anuncio para los jubilados, que la fórmula no sea solo por inflación, es decir, si la inflación del año que viene es 15%, los jubilados tengan 15% de aumento, sino que haya un plus, algo más que se va a ver cómo se introduce en la fórmula para que los jubilados le puedan ganar un poquito a la inflación, no solamente empatar frente a la inflación. Y el tercer punto es que los jubilados de la mínima van a poder garantizarse un 82% móvil. Es decir, que siempre van a tener que ganar el 82% del salario mínimo vital y móvil, siempre que hayan sido jubilados que hayan aportado 30 años, no los jubilados de la moratoria previsional. Pero de alguna manera con ese combo el gobierno quiere ahorrarse lo que hubiese significado el año que viene ajustar con la actual fórmula, que hubiese dado, si la inflación fuera 15%, bastante más, tal vez 20, 22%, y hubiese recompuesto los saberes jubilatorios el año que viene, pero hubiese significado también un mayor gasto previsional para el ANSES. El último punto de las reformas que se acordó con los sindicatos, no con los gobernadores, pero sí con el peronismo, es para mejorar también la competitividad en el margen, porque ha sido una reforma laboral la que se ha acordado, si se quiere, atenuada respecto a la que impulsaba el gobierno nacional. De todas maneras, fíjense que este paquete de medidas que trata de impulsar Macri después de su triunfo electoral en las elecciones de medio término, apunta a lo que creo yo es hoy el talón de Aquiles de esta economía, que es que está viviendo de prestado. Es una economía que no consigue, con sus exportaciones, con su producción, generar los dólares para que la economía pueda crecer 3, 4% por año. De hecho, fíjense lo que ha pasado este año con la balanza comercial, que es una señal de alarma muy titilante en el tablero de la economía nacional, que es que la economía creciendo apenas 3% este año está generando en lo que va del año, primero 9 meses, un déficit comercial de 5.200 millones de dólares. El año pasado, en los primeros 9 meses con la recesión,
había sido un superávit comercial, es decir, las exportaciones le habían ganado a las importaciones en 1.800 millones de dólares. Bueno, en lo que va del año ya tenemos 5.000 millones de dólares de déficit comercial, probablemente cierre en 6.500 millones de dólares el déficit comercial, es decir, la economía argentina va a haber importado, comprado al exterior 6.000, tal vez 7.000 millones de dólares más de lo que exportó, de lo que le vendió al exterior. Y este es un rojo en las cuentas externas que se suma a otros rojos que hay en la cuenta externa. Por ejemplo, el turismo de argentinos en el exterior, que suman otros 8.000 millones de dólares. Por ejemplo, los intereses que hay que pagar de la deuda todos los años en dólares. Es decir, conforma un rojo que son lo que se llama el déficit de la cuenta corriente, que viene creciendo muy fuertemente y que es una señal de alarma, porque muestra que la economía argentina no puede generar los dólares para poder sustentar su crecimiento. Y el problema principal de todo esto, desde mi punto de vista, parte de las exportaciones. Por eso la desesperación del gobierno por tratar de mejorar la competitividad de la producción nacional y tratar de impulsar nuestras ventas al mundo. ¿Qué ha pasado con las exportaciones? Fíjense, eran de 82.000 millones de dólares en el 2011 y este año van a cerrar en 58.000 millones de dólares. Es decir, hay una caída del 30% de las exportaciones. En parte se explica por la caída de los precios de la soja, pero hay una caída en volumen de nuestras exportaciones. Es decir, Argentina exporta 30% menos de lo que exportaba 5, 6 años atrás. Es decir, genera mucho menos dólares de lo que generaba esta economía antes. Y si uno mira el ranking de la Argentina en el mundo, está en el puesto 26 en términos de PBI, de tamaño de la economía, y está en el puesto 45 en términos de exportaciones. Es decir, no solamente Argentina tiene un lugar modesto en el ranking mundial de las economías más avanzadas, sino que viene en la B de las exportaciones, viene cada vez perdiendo más espacio en el mundo en términos de las exportaciones mundiales. Argentina exportaba en 1960 el 0,85% de las exportaciones mundiales y este año va a exportar el 0,3% de las exportaciones mundiales. Es decir, el mundo está exportando más y Argentina en ese mundo está exportando cada vez menos. Está reduciendo su participación en el comercio mundial y eso significa reduce su capacidad de generar sus propios dólares para no vivir de prestado. Y este es un problema específico en la Argentina. Fíjense lo que ha pasado en Latinoamérica en los últimos años. Este es la tabla de exportaciones por volumen, por producto, dejando de lado los precios, de los últimos 10 años. Y uno ve que todos los países latinoamericanos, Colombia, Uruguay, Perú, Chile e incluso Brasil, hoy están exportando en volumen más de lo que exportaban 10 o 12 años atrás. Y Argentina es el único país que está exportando menos en volumen de lo que exportaba 10 o 12 años atrás. Es decir, cuando todos los países, incluso en el 2010-2011, cuando empiezan a caer los precios de las commodities, aún así estos países han logrado encontrar mercados para seguir aumentando en volumen sus exportaciones y Argentina, en cambio, ha perdido notoriamente mercados. Y esto plantea no solamente el problema que aparece a partir del 2011 del atraso cambiario, de que Argentina con la inflación queda el dólar cada vez más barato, la presión impositiva brutal que deja el kirchnerismo y que ahora levemente el gobierno está tratando de corregir, o los problemas de competitividad derivados del alto costo financiero que enfrenta la producción nacional, sino también es el tema de los acuerdos comerciales. Hay un mundo donde algunos países de la región están logrando cerrar acuerdos comerciales cada vez más agresivos para exportar en el mundo y Argentina se ha quedado atrás. Lo que pasa es que también es difícil. Colombia, Perú, Chile tienen acuerdos comerciales con 80, 90 países que representan el 80% del PBI mundial. Argentina tiene acuerdos comerciales con mucho menos países que representan el 15% del PBI mundial. Lo que pasa es que es difícil cerrar esos acuerdos comerciales con la estructura social, productiva y política de la Argentina. Porque Argentina tiene industrias que el resto de los países de la región no tienen, y si uno pretende que se abran esos mercados para la Argentina, también le van a exigir a la Argentina abrir los mercados propios. A ver, en síntesis, ¿cuál es el talón de Aquiles de
la actual situación económica de la economía de Macri, sin duda, el déficit creciente de lo que se llama la cuenta corriente. Es decir, el déficit de la balanza comercial más todos los déficits de los servicios. Turismo y el déficit de los servicios financieros. Es decir, Argentina está necesitando este año 25.000 millones de dólares que no tiene y que están pudiéndose financiar porque están ingresando en la cuenta capital 25.000, 30.000, incluso un poco más, casi 35.000 millones de dólares de la cuenta capital. Entonces, no solamente se está pudiendo financiar este déficit, este arrojo muy grande en las cuentas externas, que Argentina viva de prestado, sino que también se incrementan las reservas del Banco Central. Pero ojo que esto no es para siempre. Ojo que no hay país en el mundo, salvo Estados Unidos o algunos otros países desarrollados, que puedan vivir de prestado para siempre, y mucho menos la Argentina, lo hemos visto. Siempre que el déficit de las cuentas externas se acentuó, esta línea fue para abajo, pudo haber financiamiento disponible en el corto plazo, pero en algún momento esto se dio vuelta. Y la apuesta del gobierno es tratar de llegar a revertir esta curva, es decir, que Argentina vuelva a lograr competitividad para poder conseguir sus propios dólares antes que esta otra curva, que es el ingreso de capitales, se dé vuelta, antes que esto se corte. Porque si la economía argentina se encuentra en el medio con un accidente, si se corta este financiamiento, esta curva va a ajustar. Es decir, esto se va a cerrar, este déficit de cuenta corriente, pero esto se va a cerrar o con una devaluación muy grande, o con una caída muy grande del PBI, con una crisis recesiva muy grande, es decir, lo que siempre se conoce como una crisis del sector externo del balance de pago. Este es el talón de Aquiles de la economía de Macri. Macri lo sabe, el gobierno lo sabe, y por eso está en una carrera contrarreloj tratando de aligerar costos en esta economía, a ver si se puede conseguir la competitividad perdida. ¿Para qué? Para que el tiempo que te da el financiamiento te permita llegar a la otra orilla.